En el día de hoy vamos a tener un programa diferente porque tenemos de visita en nuestra ciudad de Santo Domingo y nuestro país a un hermano de la República Dominicana que reside actualmente en Brasil, milita en el Partido de los Trabajadores. Ya él nos contará de su experiencia. Se trata de Sócrates Mosquete, hermano de Jacobo Mosquete, que han estado muchas veces con ustedes en este espacio. Así que Sócrates, bienvenido. Encantado. A Tiro al Blanco. Tú sabes que este es un espacio donde se puede decir y se dice cada día lo que otros no se atreven a decir. Okay. Así que tú tienes toda la posibilidad de hablar en función de tu criterio, de tu pensamiento. Y vamos a dialogar también, porque es un proceso que nos atañe mucho, el proceso de Brasil. Bienvenido nuevamente. Bueno, quiero preguntarte, así de entrada, dado que tú has vivido este proceso, ¿qué tú piensas que es lo central, lo fundamental en este caso? Y las razones por las cuales se impone en Brasil. Yo creo que el ensayo más integral del neofascismo continental, expresado del liderazgo de Bolsonaro, a partir de toda la crisis múltiple que tiene Brasil. Muy afín a Trump, muy afín a Trump, muy afín a toda esa corriente mundial. Y yo diría que también, pero mucho más completo, hermano, en fin de cuentas, Bolsonaro, de los Macri, de los Orlando Hernández de Honduras, de los Temer que ya pasó efímeramente. Bueno, los micrófonos son tuyos. Bueno, gracias, Narciso. Un placer estar aquí contigo, acompañado de mi hermano también, Jacobín, y mi hijo, Amaury, que está aquí, lleva el nombre de aquel guerrillero heroico, ¿no? Y rápidamente, primero pido disculpas un poco por el lenguaje, el acento, que tengo 25 años residiendo en Brasil y eso me ha hecho perder un poco. Pero como somos idiomas hermanos, igual países hermanos también, del mismo origen latín. Antes de comenzar, ¿tú qué profesión tienes? ¿Qué ejerces? Yo me gradué de Economía en la UAS y después, en 93, me fui a Brasil con una beca del gobierno brasileño para hacer maestría en Economía en Porto Alegre. En Porto Alegre. Donde fue el primer foro social mundial y el foro de San Paulo, claro, en 97, que lo recibí a ustedes. Sí, una delegación grande. Yo recuerdo. Bueno, y después me continué haciendo el doctorado de Economía, me fui a Ciencia Política, hice allá mismo en Porto Alegre, en la Universidad Federal, porque no me gustó la tendencia que hasta hoy hay de dominación en la ciencia económica, de la cuantitativismo, la matematización. Hoy mismo en día en las universidades donde se hace maestría y doctorado en economía y hasta en las graduaciones se da hasta una materia en el doctorado y la maestría que se llama econofísica, que es la teoría cuantitativa de Einstein, intentando aplicarla a los fenómenos socioeconómicos para ellos intentar, esos economistas que se forman como maestrado y doctorado, ponerlos a servicio del mercado de capitales y especulativo, estudiando la volatilidad de los mercados y cómo esos inversionistas, entre comillas, que lo que son especuladores que dominan, concentran el capital internacional, pueden poner ese dinero a salvo, y entonces los economistas que se están formando hoy en el mundo y en esas posgraduaciones, no en todas, obviamente, institucionalmente están a servicio de esa formación de modelos matemáticos, econométricos, y por eso la crisis de 2008 no fue explicada. Claro, lo que tú hiciste fue y me fui a la ciencia política, para juntar el análisis, bueno, tener una visión más integral. Exacto, aunque la ciencia política también tiene su gente, claro, de derecha, ¿no? De derecha. Bueno, entonces,
ahí estoy en Brasil ya ese tiempo, soy profesor en una universidad allá. Allá hay unas 40 universidades federales y estatales hay más de 40 también. Yo estoy en una estatal de Bahía y soy profesor allá, ¿no? En el área de finanzas públicas y también relaciones internacionales. Bueno, uno siempre da clases para todo el mundo. Y rápidamente, entrando en la pregunta realmente muy interesante, importante, yo creo que como tú dominas más que yo esa cuestión de la metodología, del método materialista histórico, dialéctico, nada se puede analizar uno sin aplicar el método a cualquier tema, yo creo. Te digo eso porque, de hecho, son fenómenos coyunturales. La victoria de Bolsonaro, la victoria de Trump, esos fenómenos, ¿no? Viéndolo en una extensión histórica, eso sucedió ayer, ¿no? De todo eso. Pero en una extensión más de visión estratégica, lo que yo puedo lo que yo entiendo es que Chávez, Evo Morales, Lula, siempre fueron personajes discriminados, igual que los negros son discriminados históricamente por el color de la piel, por el origen de pobres, etcétera, ¿no? Y de indios. Entonces, ¿qué pasa? Los tres son, coincidentemente, Chávez, Morales y Lula, de origen de pobreza extrema, en el caso de Lula, indígena Evo, y el otro Evo Chávez. Y Chávez Chávez es origen indígena también. Mezcla de indígena con y pobreza, y un militar, ahí es diferente, ¿no? Bueno, entonces yo creo... No, que, bueno, él era vendedor de dulces. Bueno. Imagínate tú. Ahí está la discriminación social y racial mezclada. Yo creo que el error de la izquierda, ha habido un error en el cálculo que hizo la izquierda, centro-izquierda, haremos así, del PT, en Brasil, que es el país más grande de América Latina, y en el PIB, todo, ¿no? Y él está entre las primeras 8 economías del mundo, todo en un lugar estratégico. Venezuela también está entre el mayor productor de petróleo del mundo, reservas demostradas, ¿no? Entonces, no es tan grande en economía como Brasil, pero tiene esas reservas que son atractivas. Y Bolivia, por otro lado, y Argentina, cuando Kirchner, también son lugares que interesan mucho al imperialismo, dominar o tenerlo bajo su control. Al perder el control de esto en Brasil con Lula, ellos tuvieron mucho miedo en perder el total control. Ahí lo hicieron poner una carta al pueblo brasileño en 2003, en 2002, cuando él era precandidato, donde él se comprometía a no romper las estructuras económicas del país y a aceptar los tratados que habían con el gobernar un poco dentro del sistema. Exacto. ¿No? Procurando una redistribución de ingresos, en fin. No, sin eso, no mencionó ni eso. Lo que mencionó fue que iba a respetar la lucha contra la inflación, la independencia del Banco Central, todo lo que ellos querían. Ese era el miedo. Entonces, las élites latinoamericanas, yo no sé en África si esto te da igual, hay que ver con Samir Amin, esos teóricos africanos de la teoría de la dependencia, pero culturalmente siempre hubo ha habido en Dominicana también un preconcepto, no sé en español cómo se diría, contra los pobres y contra las razas, eso que yo dije, indígena, etc. El prejuicio. Prejuicio, sí, ¿no? Un concepto prejuiciado. Discriminatorio. Entonces, este proceso... Bueno, ahí hay dos cosas. También está la discriminación política por un origen, en el caso de Lula, un origen de izquierda, en fin de cuentas. También. Porque viene de un sindicalismo clasista, el fundador del PT, que es un partido que tomó una orientación de carácter socialista revolucionaria al inicio, en su programa aunque posteriormente ya se modera, se inserta más en el sistema, se torna más reformista, más, digamos, socialdemócrata, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, como tú decías, la clave me parece que está en lo que tú decías, es que de todas maneras Lula era un gobierno independiente, tendía a conformar un Estado más independiente. Perdían un poco el control. Estados Unidos perdía un tanto el control de la situación.
Y eso yo no lo perdono. Eso yo no lo perdono. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un libro interesante que es de una cientista política americana, marxista, que se llama Ellen Mason Wood. Tal vez tú la... Ellen Mason Wood. Y el libro se llama Capitalismo contra la democracia. No, Democracia contra el capitalismo. Donde ella plantea que la democracia participativa, la democracia más diferente al modelo de la representativa, podría ser una opción de sustitución de esos sistemas, en lugar de apenas ganar unas elecciones. Entonces, eso es lo que se está pasando. Nosotros ganamos elecciones, la izquierda, en América Latina, en el mundo, pero no ganamos el poder, obviamente, eso ya lo sabemos siempre. Y hubo por parte de... Aunque hay diferencias en los procesos, porque en Chávez sí hubo una ruptura con el viejo sistema institucional. Bueno. A través de un proceso constituyente y un componente que no tenía Lula tampoco, que es el componente militar. También. El hecho de que el liderazgo surge de un levantamiento militar implica que Chávez siempre tuvo un apoyo militar, aunque no fue por la vía de una construcción civil de la fuerza militar, tipo guerrillera, tipo insurreccional. Exacto. Como decía Chávez, esta es una revolución pacífica, pero armada. Ajá. En Chile se intenta un cambio, pero por la vía pacífica, pero desarmada, y sabemos las consecuencias que tuvo todo esto. Sí, eso explica la resistencia también que hay en Venezuela, aparte de la radicalidad de una parte de la población. Igual también los grados de política transformadora son distintos. Sí. Pero lo de Bolivia también. En ese caso de Chávez de Venezuela, al él romper o intentar esa ruptura desde el inicio casi, una nueva constitución totalmente diferente a la burguesa anterior, programas no apenas económicos, sino políticos, de darle el poder al pueblo a través de la Constitución. Esto es que Lula no hizo en Brasil, lo hizo gradualmente. Mismo así, le hicieron lo mismo que le hicieron prácticamente en Venezuela al Chávez, que fue, aunque sea después de 12 años, siempre hubo una conspiración. Ahora, Sócrates, me interesa de todas maneras, porque tú sabes que aquí el caso de Brecht ha tenido un fuerte impacto. Uh-huh. Y sin duda alguna, Odebrecht fue una empresa transnacional brasileña exportadora de corrupción, para decirlo en una frase. Y sin duda alguna hubo un vínculo Lula, PT, cúpula de PT con el PLD. y hay muchas evidencias, demasiadas evidencias, de que en todo lo que hay también de corrupción aquí hubo una complicidad, una cierta complicidad. Es decir, en Brasil el tema corrupción, ¿cómo tú lo enfocas? ¿Hasta dónde perdió también en ese terreno una parte importante de la estructura del PT su virginidad? Su consistencia ética moral. Eso. ¿Hasta dónde? Sí. Y si eso no lo hizo más vulnerable. Ajá, mucho, sí. Bueno, en las elecciones ahora el discurso que se legitimó en las elecciones, que fue más votado, precisamente fue por causa del discurso de la corrupción. No hubo, obviamente que eso fue que eligió a Bolsonaro, pero que esto fue un ataque desde 2010 consistente contra Lula, contra Dilma, y esto realmente... Tú publicar una revista como la revista Veja, allá que se llama Vea, semanalmente la manchete de la revista era toda la semana demonizando Lula, el gobierno del PT y la corrupción, aparecía todo. Obviamente Odebrecht fue descubierto en marzo de 2014 que inicia la operación, allá la Vallato, Car Wash en inglés, ¿no? Pero yo lo que digo que haciendo el análisis también histórico, las élites, ellos... buscaron esa oportunidad, el error que hubo realmente de la izquierda, y inmediatamente fueron radicales, porque esto lo hubo con Fernando Enrique. La Odebrecht apoyó, dio dinero a Fernando Enrique. Y no solo, es decir, el caso de Odebrecht contaminó no simplemente al PT,
No. sino a toda la estructura del Política. sistema de partidos. Exacto. Incluso podríamos decir que la corrupción es mucho mayor en la derecha que en Mucho el propio mayor, PT, que en el propio mucho PT. mayor, inclusive en el caso ese, en los dos partidos, son 3 partidos, ¿no?, envueltos directamente, pero el PT está en tercer lugar de políticos presos y acusados. En primer lugar está el PP, Partido Progresista, un partido de derecha, y el PMDB, que fue con Temer, el presidente. Bueno, este es un tema realmente apasionante, Sócrates, y realmente, ¿tú te quedas hasta cuándo? Quiero quedarme hasta el próximo año. ¿Ah, sí? Porque yo estoy Pues entonces vamos a tener oportunidad. Voy a hacer un postdoctorado. En breve nos comunicamos, Jacobo, que está por acá. Nos Está comunicamos bien. para darle un poco de seguimiento a todo esto. Porque Ok, no, con es certeza. interesante porque tú eres un testigo de primera Sí, línea, ¿no? Bien, Y bien. para que nos hable también de Bahía. Sí. Una Sí. ciudad bellísima. ¿Tú conoces? No la conozco a Bahía. Salvador, no la capital. Sí. Está bien, yo con mucho gusto. Muy bien. Muchas gracias. Te repito, el tiempo es corto. Sí. Nos tenemos que despedir de todos ustedes, de todas ustedes en el día de hoy, en este espacio donde siempre repetimos que se puede decir lo que otros o muy pocos y muy pocas se atreven a decir en este país. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.